Bueno, buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Yo, Aleja, tú viniste ayer, ¿cierto? O sea que va doble. Aprovechando la vida, aprovechando el tiempo. Ayer fue muy bonito, ¿no? Ayer fue lindo. Y comentábamos lo que el Señor estaba haciendo y con los jóvenes estaba haciendo, ¿no? Con los muchachos de la alabanza, cómo Él le está levantando y Él lo está obrando. Porque Él lo hizo todo. Él ya hizo toda la obra. La palabra dice que todo está consumado. O sea, todo ya está hecho. Y Él lo que quiere es llenar la tierra del conocimiento de su gloria. La tierra ya está llena de su gloria, porque la obra está hecha. Pero Él quiere llenar a todos y cada una de las personas de su gloria, conociendo su gloria, que es lo que Él está llenando en este momento. Por eso nos reunimos a estructurarnos, a formarnos, a fortalecernos para llevar a otros, para poder cumplir el propósito del Padre, que es que la tierra sea totalmente llena de su conocimiento. Y solamente lo hará a través del hombre. Él no lo va a hacer a través de los ángeles. Los ángeles cumplen su función, son espíritus, ¿sí? Pero la tierra, en el diseño del Padre fue puesto el hombre para que a través del hombre el Espíritu de Dios operara. Por eso Él sopló de su Espíritu en nosotros. Nosotros tenemos de su Espíritu para señorear y gobernar esta tierra, que fue lo que se perdió, pero se está restableciendo a través de nosotros. Colocamos esta reunión, Padre, en tus manos, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Padre de la gloria, porque la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú lanzaste la palabra, Señor, e hiciste esta tierra con un propósito, y tu palabra se cumplirá, Señor. La tierra no será destruida porque es la herencia de los justos. Es la herencia de tus hijos, Señor. Y nos colocaste para gobernarla y señorearla, Señor. Y hoy te damos gracias por tu Hijo, por la restauración de tu obra, Señor. Y todo está hecho, todo está consumado, Señor. Y nos has colocado de tu Espíritu para seguir operando, Señor, como quieres, como es el diseño tuyo, Señor. Te damos gracias porque nos colocaste en este tiempo, Señor. Y en esta mañana sea tu Espíritu en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Todo espíritu de estupor que quiere operar en nuestra mente, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te entregamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que sea reargüido, sea tocado por tu palabra, porque la palabra dice que es como espada tu palabra, Señor, y que no regresa vacía. Hoy, Señor, nos disponemos a ti para que seas tú el maestro, seas tú el que traes la palabra, operes en nuestros corazones, Señor, y seamos transformados, porque la palabra tuya es transformadora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Salmo 110:1. Dice el Salmo 110:1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La obra restauradora es del Padre. Él dice, siéntate a mi diestra. Dijo a mi Señor, dijo a su Hijo, dijo a Jesús, el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él es el que los coloca, Él ya lo hizo, Él ya venció en la cruz. ¿Sí? Él quiere que nosotros descansemos en Él, porque solo en Él los enemigos están debajo de nuestros pies. ¿Sí? La palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies, y quien pisa la tierra somos nosotros. O sea que nosotros somos los que pisamos la tierra, o sea que para que su palabra se cumpla, Él habita dentro de nosotros, para pisar esta tierra. O sea que la palabra dice, si Cristo habita dentro de mí, los enemigos están vencidos porque están debajo de los pies de Cristo, debajo de los pies míos. O sea que ya la obra está hecha. El Señor nos llamó a nosotros a que descansemos, a que retornemos, ¿sí?, a ese diseño que Él hizo, a ese Edén que Él hizo. Él hizo un ambiente
Antes de colocar al hombre sobre la tierra, Él hizo un diseño. Él hizo el Edén. O sea, el Señor no hace nada que ya no lo tenga dispuesto para el hombre. Él ya dispuso el ambiente por el cual nosotros tenemos que movernos. Él ya venció, Él ya venció en la cruz. Y la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces nosotros no podemos andar ni en tristeza ni en derrota porque Él ya hizo. Si Él habita entre nosotros, Él ya hizo. Nosotros somos vencedores a causa de su presencia. O sea que debemos de caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. El ambiente que Él diseñó, Adán salió del ambiente del Señor, pero Él siguió escuchando la voz. Adán, el Padre seguía llamando a Adán, ¿dónde estás? Y Él decía, no, yo estoy aquí detrás de los árboles. El Señor sigue hablando, por eso el Señor sigue operando. Pero Él busca es que retornemos a ese ambiente, a ese diseño. En los cielos Él hizo un diseño, pero Lucifer fue expulsado de ese diseño a causa de que quiso ser como Dios. Ese fue su pecado, su orgullo. Pero hay un diseño puesto, y el diseño lo hace es el Señor. El diseño ya lo hizo el Señor para cada una de nuestras vidas, para que nos movamos y entremos en ese diseño de Él, en ese ambiente de Él. Él diseñó el arca. No fue Noé que diseñó el arca, Él fue el que diseñó el arca. Pero Noé tuvo que escuchar su voz, escuchar su palabra, bajar el diseño, entrar en la presencia para bajar el diseño. Moisés construyó el tabernáculo, pero el diseño era de Dios. Él tuvo que ver en los cielos el diseño para poderlo establecer en la tierra. Y eso es lo que el Señor nos lleva a nosotros, que entremos en su ambiente, que entremos en su presencia para bajar los diseños para cada una de nuestras vidas, para lo que hemos venido a hacer. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere en este momento. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y ese es lo que nos está llevando en este momento a ser entendidos en su palabra, para que tengamos intimidad con Él, para que entremos en su presencia y entendamos cuáles son los tiempos de hoy para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Lo que hablábamos ahora, el hombre tuerce todos los diseños. El Señor, Él no mandó a hacer estructuras majestuosas, pero el hombre torció la idea de Él y tomó el catolicismo en esos primeros años, y tomó la idea del Señor y la transformó y empezó a meter al hombre en esos diseños. Pero el hombre no vino a esto. El Señor no dijo, el Señor nos envió, dijo, vayan a Samaria, vayan a Judea, vayan a las naciones, ¿sí? Estaré con ustedes. Él nos entregó a nosotros naciones. Él dijo en su palabra, pedid, dice su palabra. Busquemos Salmo 2:8. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Él no dijo, pídeme millones, pídeme casas, pídeme finca, pídeme carro, pídeme viajes. Él dijo, pídeme. Y esta fue la oración de Jabes. Por eso Jabes fue entendido, porque él dijo, extiéndeme para poder yo establecer tu reino. Pero nosotros estamos entendiendo mal el Evangelio. Cuando el Señor te da las naciones, entonces Él te da los millones. Pero si tú no trabajas en la obra, si tú no extiendes el reino, si tú no sabes pedir, ¿sí? David fue un rey porque él extendió un reino, porque él tenía la idea de reino, porque él era un rey, porque él venía a expandir el reino del Señor. Nosotros somos llamados a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero nosotros tenemos que pedir conforme al diseño del Padre, que son las naciones. Por eso los evangelios son dados, miren los evangelios de Pablo, a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, está hablando de naciones, ¿sí? El evangelio de Juan, Apocalipsis, las cartas de Apocalipsis, las cartas a ¿qué son? A las ciudades, ¿sí? Porque somos diseñados para la visión nuestra es de naciones. Si nosotros entendemos naciones y pedimos naciones, el Señor nos dará. Por eso nosotros somos llamados a establecer su reino. Pero nos limitamos
a la cultura que nos dieron nuestros padres. ¿Usted qué quiere ser? No, usted tiene que ser médico, usted tiene que ser ingeniero porque usted tiene que conseguir plata. Si a nosotros nos hubieran enseñado este evangelio, nos hubieran dicho, no, es que usted viene diseñado para establecer el reino del gobierno del Señor, y cuando usted viene en ese diseño del Padre de establecer su reino, entonces Él le va a dar naciones, y si le da naciones le da gobierno, y si le da gobierno le da recursos. Por eso Él dice, pidan, pero pidan, ustedes están pidiendo mal porque están pidiendo para sus propios deleites. No están pidiendo para establecer el reino. Y aquí en esta palabra el Señor me mostraba cómo la oración de Jabes cabe totalmente aquí en este Salmo 2:8. ¿Sí? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Si tú tienes territorios, si tienes naciones, tienes recursos, obviamente. Pero si tú vas por los millones, el Señor no te va a dar. El Señor te da recursos para que des fruto. ¿Y cuál es el fruto para el Señor? El fruto para el Señor es lo que estamos sembrando y estableciendo sobre nuestra ciudad, lo que la pastora hace, lo que hace diariamente, semana tras semana, ¿sí? Pero nosotros que estamos entendiendo el Evangelio tenemos que saber que fuimos llamados para ese propósito, para que nuestros hijos sean entendidos en este Evangelio. Que el Señor te va a dar naciones. Si estás en la universidad, sí, pero estás en la universidad formándote, estructurándote, pero aparte de que seas un buen profesional, fuiste llamado a estar en medio de una sociedad para impactarla, porque somos entes transformadores. Nosotros vinimos fue a transformar una sociedad, no a ser religiosos, no a decir que somos aleluyas, sino más bien que miren nuestro rostro y vean en nosotros el rostro de Cristo, que vean el gozo que está dentro de nosotros, para que quieran ser como nosotros. Por eso dice Pablo, sed imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Por lo menos imítenme a mí, porque yo manifiesto el gobierno del Padre. Le está hablando en una forma que puede ser mal interpretada, pero te está diciendo, sé imitador de Cristo, sé la imagen de Cristo, lleva el mensaje de Cristo. Allá en la universidad, allá en tu trabajo, allá en tu casa, donde te muevas, opera conforme a Cristo, con el corazón del Padre. Eso es lo que somos llamados nosotros en este tiempo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, dice Mateo 6:10, es del cielo, venga tu reino del cielo. Tú no lo puedes encontrar, los diseños del Padre en Google. El diseño que te está, la prosperidad del Señor te la está dando es Él desde el cielo para la tierra, y solo lo logras con una intimidad, con una verdadera intimidad con Él. Nosotros vinimos fue a bajar, a traer los diseños, y el Señor nos da para transformar, ¿sí? El diseño del Padre en la reestructuración de Jerusalén. Cuando Ciro, rey de Persia, el Espíritu de Dios tocó a Ciro. Era una palabra profética de Isaías, dada 200 años atrás, pero era del cielo para la tierra para poder restablecer, y solo podía venir del Padre, no puede venir de los hombres. Daniel lo vivenció. Esto va a suceder. Es el tiempo, y él clamaba porque él fue entendido el tiempo de la palabra, del cautiverio de ellos. Pero él lo vio en la intimidad con el Padre y dijo, esto tiene que suceder ahora, por lo tanto yo intercedo por esto, porque esta es la palabra para ahora. Y eso es lo que el Señor nos llama a ser entendidos en los tiempos como el pueblo de Isaacar. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora en nuestra sociedad en este momento? Nuestra sociedad en este momento está clamando por gobiernos sinceros, respetuosos de un presupuesto. Entonces tenemos que interceder por unos corazones dispuestos, entendidos en que el presupuesto de la nación debe ser bien aplicado. O sea que nosotros debemos de clamar por unos gobernantes que tengan el corazón conforme al corazón de Dios. Llámense Ciros. Ciro no era del pueblo de Israel, pero fue un hombre que fue tocado en su corazón.
y trabajó para el proyecto del Padre, pero no era del pueblo de Israel. Era un hombre que tenía el corazón conforme al Señor de Dios y operó en ese lineamiento. Por eso el diseño está en el cielo, no está aquí, ni lo vamos a hacer conforme a nuestra voluntad. Sino dice la palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy? ¿A qué nos ha llamado el Señor hoy? El Señor nos ha llamado a estructurarnos en esta palabra para poder salir de estas cuatro paredes y poder operar, manifestar al Cristo. Porque podemos aprendernos la palabra, estudiar la Torá, estudiar los libros antiguos, estudiar el Nuevo Testamento, pero tenemos que manifestar la gloria del Señor. En todo lo que hemos sido llamados y a donde estemos, entonces Él operará, Él abrirá la chequera y dirá, este hombre me está trabajando, ahí va el cheque para operar. ¿Necesita recursos? Sí. Para establecer el reino, sí, tiene la línea de los que están estableciendo el reino. Sí, por favor, fila preferencial, como dicen en los bancos. Porque la misericordia también tiene una fila, ¿no? La misericordia de Dios tiene una fila larga, ¿no? A ver los que vienen los sábados al milagro, por favor. Esa sí se extiende. A ver la fila preferencial para los que van a establecer el reino. Para los de aquí, está el trigo y la semilla. Para los de acá, les damos panes. Porque el Señor dice, yo les doy panes, ¿sí? Y les doy semilla. Pan para el que come. El que necesita misericordia, sí, la fila de la misericordia por aquí. Pero el que pide la semilla es porque va a dar fruto. Esa es la fila preferencial, la del recurso. Cuando somos entendidos, ¿a qué somos llamados? Están los cheques para eso. Pero estamos y hemos entendido mal las cosas del Señor. Y eso por eso tenemos que levantar generaciones. Tú estás construyendo pozos. La samaritana, cuando se encontró con Jesús, la samaritana le decía, pero tú vienes aquí a este pozo que es de nuestros padres, porque este pozo lo construyó Jacob, y de sus hijos y de los hijos y de los hijos hasta ahora estamos bebiendo de ese pozo. El Señor nos llamó de generación en generación. Nosotros tenemos que construir para generaciones. Nosotros estamos haciendo pozos generacionales o estamos en la fila de la misericordia. Estamos en la fila de los panes. Porque el Señor da pan para el que come. ¿Sí? Los pobres los tendréis a toda hora, dice la palabra. Y pobres en espíritu y pobres para los alimentos. Siempre habrán, pero siempre el Señor necesita, por eso dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. La fila preferencial está escasa, porque son aquellos entendidos que van a establecer el reino. Por eso dice la palabra, el reino es llamado para pocos, ¿sí? Porque a estos pocos les he dado el reino. Y eso es lo que el Señor, la gracia del Señor que ha establecido aquí en Hogar de Oración, porque Él nos ha llamado, porque hemos entendido el mensaje que venimos a levantar y a estructurar personas para una sociedad, para transformar un pueblo, para transformar una nación, para lanzar, para que lleven semilla. En ese momento el Señor nos está dando semilla, para que sembremos, para que levantemos ese reino del Señor. María fue una entendida. María entendía que era el mover del Espíritu, que no era la voluntad de ella. Ella le dice al ángel, le dicen, yo no he conocido hombre, porque ella entendía que vendría una generación sobre ella, pero sería del mover del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es el mover del Espíritu a través de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esa reconstrucción de ese pueblo, de esas murallas, de esa iglesia entre Nehemías y Esdras. Era el mover del Espíritu, el mover que tocó a Ciro, el mover que tocó en las oraciones a Daniel, el mover del Espíritu en Nehemías. Es el mover del Espíritu sobre nosotros en este tiempo. Por eso debemos de clamar de su Espíritu, del mover de su Espíritu, porque la palabra ya está. La palabra fue dada. La tierra y los cielos fueron creados a través de la palabra y la palabra ya fue lanzada. Moisés
cuando descendió de la montaña y vio un pueblo metido en adoración alrededor de un becerro, el Señor dijo que iba a destruir toda esa generación que él había escogido y que iba a levantar a través de Moisés una nueva generación. Pero hubo un intercesor que era Moisés, que dijo no, y le recordó la palabra, porque es la palabra, entendamos que es la palabra que ya estaba lejos. Tú dijiste que las multitudes estaban diseñadas a través de Abraham, que a través de Abraham vendría generación tras generación, que no se podría contar como las estrellas de los cielos. Tú lo dijiste, por lo tanto no puedes destruir esta nación, este pueblo que está aquí. Y él emitió un juicio, pero la palabra, el recordarle al Padre la palabra, es porque la palabra tiene cumplimiento, porque la palabra fue lanzada y tiene cumplimiento. Por eso la palabra establecida por el Señor y revelada a nosotros tiene cumplimiento. Por eso tenemos que entender el mover del Espíritu, pero a través de la palabra. ¿Cuál es la palabra que el Señor nos revela en este tiempo para nosotros? ¿Cuál es la palabra? Porque el mover del Espíritu, Él está aquí. En la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y vino la luz, y vino la palabra. Y vino la luz y vino la palabra. En este tiempo la palabra está. Por eso dice empezamos esta reunión hablando de que Él le dijo a su Señor que se sentara a la derecha porque Él ya había vencido a su enemigo y estaba debajo de sus pies. O sea, la obra ya está hecha, todo está consumado. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la palabra en este momento. Y el Señor nos está hablando que vinimos a establecer ese gobierno y ese reino sobre la tierra a través de cada uno de nosotros, que tenemos que ser entendidos en su palabra. Por eso ayer me daba alegría ver los jóvenes, y yo hablaba con el Señor, y estuve esta semana de tristeza, viendo y dije, Señor, pero yo quiero ver, o yo estoy perdiendo el tiempo, mi tiempo, yo quiero ver, y ayer me paraba yo allá arriba donde yo me hago, y el Señor me mostraba a Sebastián, empezó mostrándome a Sebastián, me dijo, ¿te acuerdas cuando tú lo llevaste, cuando Miguel era el maestro? Y Miguel me dijo, tu hijo no puede ser baterista, porque tu hijo no tiene los tiempos, tu hijo no puede hacer esto. Miguel operó una palabra y yo le dije, derribo tu palabra, y te voy a demostrar que sí es, porque es en el Espíritu que el Señor se mueve. Y el Señor me mostraba ya, ¿te acuerdas qué has hecho? Mira a tu hijo que lo desechó un hombre, y míralo cómo tocaba, y ayer yo me deleitaba viéndolo tocar la batería, porque estaba metido en los tiempos musicales, porque el Espíritu operaba a través de esa batería, porque el Señor me ha mostrado cómo opera Él a través de esa batería y derriba. Y veía también a Carolina tocando acá. ¿Me has perdido el tiempo?, me decía el Señor. Y me mostraba a esta niña también. Me mostraba a Davidson cómo llegó acá también. Pero no es en la velocidad nuestra, porque nosotros queremos hacer las cosas así. Me mostraba la escuela también. Nosotros debemos de entender esto, que es el Espíritu que quiere operar en nosotros, pero tenemos que disponernos. ¿Se acuerda José cuando empezamos la escuela ya? Éramos José y un visitante. Nos reuníamos los jueves allá los tres, y bueno, y José llegaba cosa rara, cumplidamente. Eso sí, bueno, José llegaba, no puede creer, pero llegaba cumplidamente allí. Llegamos los tres, o sea que él decía, la ausencia mía sí se va a notar, y a veces éramos los dos, ¿ya? Pero el Señor opera porque Él busca una disposición del corazón nuestro, porque debemos de ser entendidos aunque no vean, porque no son nuestros ojos. O sea, tu fe no puede estar fundamentada en lo que ven tus ojos, ni en tus emociones ni tus sentimientos. Por eso la palabra dice de Hebreos, la fe es
por el oír la palabra, ¿sí? Y se afirma en lo que tú no estás viendo, sino en lo que es en tu espíritu con Él, y Él te revela. Y Él siempre me ha mostrado una escuela, y me está mostrando una escuela grande para esta ciudad, y yo lo creo, porque por eso estoy aquí parado. Por eso yo hablamos con la pastora, trabajemos los domingos, así seamos los 2, los 3, porque yo lo creo, porque yo sé que no es la ingeniería, que no son las amistades, que no es el dinero, sino que es Él. Amén. Porque yo estoy en la fila de los que están haciendo cola por la semilla. Que yo voy por la semilla porque yo sé que tenemos que dar mucho fruto. Y solo es a través de la palabra, y la palabra ya está dada y es la semilla. El sembrador salió a sembrar. Cuando sale el sembrador, y cuando tú ves ahora hoy en día una máquina de sembrar, la máquina esparce así. La máquina no mira dónde cayó, ella ya está diseñada, pero en la antigüedad el sembrador hacía esto. El sembrador salió a sembrar, pero no miraba atrás. Por eso la palabra dice, no mires el arado atrás, no te voltees, porque ese no sirve. Porque Él es el que hace prosperar la semilla. Tú tienes que lanzar la semilla, lanza. Y Él da semilla para el que siembra. Él da la semilla para el que siembra. Nosotros somos sembradores, ¿ya? Y tenemos que aprender y enseñarnos a no mirar dónde cae la semilla, sino seguir hacia adelante. Esta obra ha sido duro, ha tenido procesos, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás ni lo que pasó. Amén. Tenemos que ser sembradores hacia adelante, no mirar la yunta, no mirar atrás, no. Opera porque es el Señor el que lleva, no nosotros, no somos nosotros. Ni nosotros tenemos propiedad sobre las personas que están aquí. Salomón y las 2 mujeres representan una iglesia que se pelea. ¿De quién es este hijo? A nosotros no nos interesa de quién es este hijo. No nos debe interesar. Dale la vida, Señor, porque tú eres el dueño de la vida. Yo sé que nació en hogar de oración, yo sé que se alimentó en hogar de oración, yo sé que fue bendecido aquí en hogar de oración. No nos interesa si está en la Maranata, en las naciones, en asambleas, ¿no? Es Él el que hace. Nosotros tenemos que sembrar. Y ese es el pensamiento que tiene que ser nuestro. A nosotros nos puede afectar muchas cosas que suceden, sino seguir caminando, seguir adelante. ¿Cuánto estamos trabajando nosotros en internet? Todas estas enseñanzas se suben, todos los mensajes se suben ahí. Hay mucha gente que está comiendo eso, pero el Señor me dice no pare, y yo estoy que paro, porque a veces no veo respuestas aquí en mi casa. Pero el Señor me dice no pares, porque hay mucha gente que está comiendo en las naciones de lo que tú estás escribiendo. Porque nosotros no tenemos que mirar dónde cae ni a dónde va la semilla. Esto necesita un equipo, sí. Esto es de un equipo. Y gloria a Dios por las personas que están trabajando aquí. Porque sé que es de un equipo. Porque sé que es la palabra del Señor. Mira lo que dice Lucas 5. Busquemos Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eran 2 barcas que venían de pescar, estaban lavando ya las redes, venían de pescar, y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Habían dos barcas, dice la palabra, habían dos barcas. La palabra es lanzada para todos nosotros, pero solamente salió una barca que era la entendida. El llamado era para todos, pero una barca se quedó allí. Y esto es una gran enseñanza que nos da el Señor. Segundo, Él lanzó las redes. El Señor nos manda a lanzar las redes, porque los peces se van a subir a las redes. Él no pescó. Los peces se subieron a las redes. Cuando nosotros salimos en el propósito del Padre, establecer el reino de Dios, las personas llegarán a nosotros. Nosotros tenemos que salir, lanzar, pero los peces entran a las redes. Y será de gran pesca. Mira lo que dice la palabra también. La barca que salió con Pedro se reventaba, era llena totalmente de peces. Pero ese llamado obliga a que la iglesia llame al otro que no es entendido a que venga y participe de la pesca. Porque en esta obra es de equipo, porque Simón solo no podía hacer la obra. Porque él necesitaba el que estaba en la orilla, inclusive el que no era entendido y que no había escuchado, que era la voz del Padre diciéndote: ve allá porque allá están los peces y lánzalos, porque es la palabra, porque he pescado mi voluntad, porque he querido hacer mi voluntad toda la noche. Pero una cosa tenía Pedro, que él no se había rendido, él no se vencía, porque él sabía que él tenía un llamado, él tenía un ministerio que era el de pescador. Y él así no hubiera pescado ese día, él sabía que él era pescador. Y él llama a la otra orilla, llama, por favor vengan a ayudarnos. Esto es de equipo, esto es de llamado, esto es de varios, esto es de entendidos. Y pasaron peces de una barca a la otra. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ven para acá, sígueme a mí. Ese es el ministerio de la pesca, pero tú tienes que seguirme, no te quedes en el ministerio, porque el propósito no es el ministerio, el propósito es establecer el reino. Y se nos enseña aquí en la iglesia también que el ministerio no es el propósito de Dios, el ministerio es llamado para el servicio del propósito del Señor. Cada ministerio de nosotros, evangelistas, pastores, maestros, es al servicio del propósito del Padre para establecer personas, estructurar y formar personas para poder lanzarlas, para que ellos mismos sigan haciendo el oficio que nosotros estamos haciendo, para que ellos miden lo que nosotros estamos haciendo, para que hagan conforme, para que se enamoren de lo que nosotros estamos haciendo. Si tú sigues a Candela, perdona, a la pastora, entonces haz lo que hace la pastora. Si tú miras a la pastora, visitas a la pastora, llamas a la pastora, haz lo que hace la pastora, establece el reino del Señor. ¿En qué fila estamos? ¿En la de la misericordia o en la de la semilla? El Señor nos está llamando a que lo sigamos, porque Él dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí termina la palabra. En otra palabra dice: sígueme. Él lo llama: sígueme. Sigámoslo, sigamos su palabra, sigámoslo a Él, como Pablo. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo y la obra es de Él. La obra es de Él, totalmente. Es el Espíritu que se derrama sobre nosotros. Ahora nosotros buscamos la santidad.
buscamos, caminamos en Él para que nos haga perfectos. Pero el hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que no podemos llegar a que el Espíritu nos llene a nosotros, así seamos imperfectos. La palabra de Dios dice en Joel 2:28, y después de todo esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice la palabra, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Necesita el Espíritu la carne para ser llenada. Para llenar necesita los cuerpos imperfectos del hombre. Porque la operación de la unción de Dios a través del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros y quiere llenar toda carne para que operemos el poder del Espíritu. Pero por la imperfección nuestra no quiere decir que nosotros no lleguemos a ser llenos de su Espíritu. Por eso nosotros no podemos condenar a otros. Por eso nosotros aquí en la congregación no podemos señalar a otros. Porque es el Espíritu que opera, el Espíritu que transforma. Porque no somos nosotros. Porque la palabra dice él que en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque es a través de Él que podemos operar, actuar, y Él nos va a usar. Por eso Él habla de la vid y nosotros los pámpanos. Y dice, separados de la vid no puedes hacer nada. Para poder ser higos que den frutos, tenemos que estar pegados en Él. Separados de Él no podemos operar. Amén. Porque Él es el que perfecciona la obra. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él empezó la obra en ti y en mí, Él la perfecciona. Nosotros no podemos condenar a nadie. No estamos aquí para señalar a nadie porque la obra es del Espíritu de Dios. Él da la semilla, el Espíritu empieza a operar Él reposa sobre nosotros. Por eso el Espíritu se mueve sobre la faz de la tierra. La semilla ya está en cada uno de nosotros y el Espíritu reposa para que demos fruto. Por eso la oración, derrama de ti, necesito de ti, derrama de tu Espíritu, porque necesitamos necesariamente de su Espíritu. Para poder nosotros llevar de su misericordia, llevar de su palabra, necesitamos de su Espíritu. Porque si no seríamos teólogos, seríamos unos doctos entendidos, como Nicodemo, grande y entendido, confrontando o buscando a Jesús. Porque él veía a Jesús operar en una dimensión que él había leído, sabía que sucedería, pero no entendía por qué él lo hacía. ¿Por qué Jesús operaba en esa dimensión espiritual? Entonces Él no nos llama a ser entendidos, sí nos llama a que entendamos, pero nos está llenando de su presencia para poder operar como operó Jesús. Porque es la única manera en que podemos ser señores sobre esta tierra. Es la única manera, a través de su Espíritu en nosotros. Por eso Él nos da de las llaves. Dice, y te entrego las llaves para atar y desatar. Las llaves de David, las llaves de Cristo. El único que tiene la llave es Cristo, y Cristo mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces tú tienes el poder, a menos que el Espíritu habite dentro de ti. A menos que el Espíritu habite dentro de mí, yo tengo el poder para operar la palabra, porque tengo las llaves para atar y desatar. A eso nos lleva el Señor, a que trabajemos, operemos su palabra. Pero es en la dimensión de su Espíritu, no es en la dimensión de nuestra carne. Porque nos han enseñado la palabra y nos enseña a través de sus enviados libros que dicen oraciones para atacar a los demonios o apartar a los demonios, oraciones de la madre hacia los hijos, oraciones de una esposa, oraciones sí, pero el Espíritu tiene que morar, tienes que tener las llaves para operar esas oraciones que son los salmos de David.
que es la palabra allí manifestada, es a través del Espíritu morando dentro de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive, mora en mí para poder yo operar la palabra. Esa es la medida del Espíritu que Él nos está dando. Él dice, el Espíritu no lo doy por medida, lo doy en la llenura total. Yo quiero llenarte, yo no doy mi Espíritu por medida. El Espíritu es en la intimidad, a mayor intimidad, mayor unción. A mayor relación, mayor unción, mayor revelación, mayor lo que el Señor te está dando para que operes. El Señor nos llamó y somos enviados a operar a través de las naciones, como lo decía el Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. Lucas 9:54. ...51 empecemos. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, Cristo Jesús sacrificado afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Él ya sabía que eran sus tiempos. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él lo reprendió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor nos está mandando a operar de su unción, de su poder, para manifestar su gloria, para levantar a otros. Él da el poder para operar, pero en misericordia. Estos hombres que caminaban con Él, le dijeron, Señor, ¿los destruimos? ¿Pedimos fuego para destruirlos? Y es lo que a veces sucede. Y vuelvo a lo que estaba hablando en este momento. Venimos a destruir a personas aquí en la iglesia. Venimos a señalar. Venimos a criticar, venimos a derribar personas cuando debemos de construir a través del amor de Cristo, porque es el corazón del Señor. La unción nos da esa intimidad, nos da del corazón del Padre. El poder podemos operar, el poder de Dios, pero la palabra dice también que muchos echarán fuera demonios usando su nombre, que muchos profetizarán, que muchos hablarán de su nombre, que muchos operarán, que muchos predicarán, pero dirá que no los ha conocido. Porque el llamado es para construir, el llamado es para levantar a otros. Ese es el llamado que el Señor nos ha dado. Porque te puedes mover en el poder del Señor, ¿sí? Pero nos debemos de mover en la unción del Señor, la unción del Espíritu del Señor. El poder de Dios cae sobre usted, pero es la presencia de Dios que vive dentro de nosotros. El poder no te convence de pecado, el poder no te convence de pecado. Por eso se necesita la presencia de Dios en nosotros. Juan el Bautista andaba en el poder del Señor. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En él se manifestaba el poder, pero la vida de Cristo no estaba en él. Tanto es así que él pregunta, si es este, dile y pregúntele a él si ese es el Cordero de Dios. Cuando él estaba preso, ya que Herodes lo tenía cautivo, que estaba encarcelado, él se había apartado del Señor. Él ya no estaba en el camino del Señor, él ya había comido en la mesa de Herodes. Él pregunta, pero en él había estado el poder del Señor porque le manifestaba quién era el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. ¿Sí?
Pablo sí caminaba en su presencia. Son dos cosas que el Señor nos está enseñando en este momento. Juan el Bautista, dice la palabra, que era el más grande en ese momento. En un hijo de carne, Juan el Bautista como profeta era el más grande sobre la tierra. Pero en el reino de Dios, el más pequeño era más grande que Juan el Bautista. Porque en el reino de Dios, el Cristo habita dentro de nosotros. En Pablo, el Cristo habitaba en él. Por eso él era más grande Pablo que Juan. Y nosotros somos más grandes que Juan el Bautista. Porque Cristo habita dentro de nosotros. ¿Sí? Porque la palabra dice, los dos fueron presos. Juan el Bautista fue preso y Pablo fue preso también. Y los dos fueron decapitados. Los dos perdieron su cabeza, pero Pablo fue un hombre lleno de la unción del Espíritu de Dios. Fue lleno, manifestador de la gloria del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos más grandes, pero manifestadores de su gloria aquí en la tierra, porque vinimos a establecer ese reino sobre la tierra. Por eso Él nos llama, y les decía ahora Él que lo imitemos a Él, que Él fue lleno de la presencia y de la gloria del Señor. Y Él operaba en esa gran dimensión. El Señor nos manda a trabajar. El Señor dice, yo trabajo y mi Padre trabaja también aún en estos tiempos. Pero el trabajo del Señor es llenarnos de su Espíritu a nosotros. Y hablamos ahora en el Salmo 110, que Él dice, siéntese a mi derecha porque ya los enemigos están vencidos. Pero el Señor nos manda a nosotros a trabajar, pero a través de las relaciones que estamos moviéndonos en nuestra sociedad. El trabajo espiritual el Señor ya lo hizo en la cruz. Él ya venció al enemigo en la cruz, pero Él nos está enviando a operar a través de nuestras relaciones. El trabajo nuestro es en las relaciones, allí donde Amparo trabaja, donde Mari se mueve, donde Aleja se mueve, donde José, allí el Señor le ha abierto esas puertas grandes, pero es para establecer ese reino, lo que hablábamos con José. Esas puertas son para establecer el reino y ser entendidos en esos tiempos que el Señor le está dando a José. Y yo ahora entiendo su ausencia, porque antes decía, ¿dónde está José, hermano? Pero gloria a Dios porque ya entendí, Él es entendido, porque ya lo entendió, ya lo vio. Porque son los nuevos espacios que el Señor está dando para tocar a otros. Pero usted tiene que ser entendido, tiene que seguir estructurándose en el Evangelio del Reino. Porque como hablamos ahora en la enseñanza, esto no es de una barca, porque los peces son muchos, necesita llamar al que está en la orilla, al que es entendido para poder movilizar grandes cosas que el Señor está mandando a hacer, y cosas que no son a meter las personas aquí en una estructura, sino a estructurar, para formar, para lanzar, para que ya exista la casa de Aleja grande allá para llevar y llenar, y de ahí salga y salga y salga. Porque no nos podemos vanagloriar que hay una iglesia de 40,000, que hay otra iglesia de 15,000, cuando la ciudad son de 5 millones de habitantes, cuando las noticias nos hablan de muchas cosas que está sucediendo con el Islam, pero ese es otro tema, ¿no? Que ya volvemos lo político, religioso, para poder manipular los gobiernos del mundo. Ahora, anteriormente eran las Torres Gemelas, hace 10 años, 11 años, 13 años, y todo el sistema se volvió enemigo y todo el mundo se volvió terrorista. Hasta este país llamaron a todo el mundo terrorista. Ahora ya se acabó esa película, ahora montemos la del islamismo y todos son enemigos, porque todo el islam hay que atacarlo porque tenemos que acabar todos esos gobiernos. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos, y los tiempos que el Señor está llamando es a establecer su reino donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, donde nos quiera que nos movamos, el Señor nos abre una puerta y una oportunidad para establecer su reino, para tocar a otra persona. Por eso la escuela te forma y te estructura.
te está formando y preparándote para poder, cuando tú tengas que llegar, sepas qué hablar, entiendas cuál es el tiempo presente de esa persona que el Señor te está dando, cuál es la verdad de esa persona, porque empieza el Señor a mostrarte, este señor tiene vacíos, este señor tiene un problema en su casa con sus hijos, este señor tiene iniquidades recibidas, tiene iniquidades lanzadas, todo eso te lo revela el Señor, pero tiene las herramientas para poder operar. Y eso es lo que el Señor nos lleva en esta mañana. Ese es el Evangelio del Señor. El Señor quiere levantarnos, y hablamos ahora de Isaías 6:3. Isaías 6:3 dice, el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La tierra ya está llena de su gloria. Entendamos esto. Los cielos y la tierra se unieron en Cristo. Él restauró la comunicación, cielos y tierra. Por eso Él dice, hágase la voluntad del Padre como es en el cielo, aquí en la tierra. Ya se unió, en Él se unió todo. Por eso Él es el camino, Él es la puerta. En Él entramos al Padre. La tierra ya está llena. Él restauró otra vez lo que se quebró, se rompió. Él volvió y lo estableció. En Él está restablecido. Y eso es lo que tenemos que entender, que es llegar a la presencia, a la intimidad del Padre. La oración ahora decía, revélanos tu gloria. La revelación es en la intimidad. Él nos lleva a esa instancia, a esa dimensión, que es la intimidad para poder salir. Nosotros no podemos salir a establecer un reino si no tenemos una intimidad con el Padre. Porque haríamos como hizo Pablo. Pablo fue confrontado cuando se enfrentó al pensamiento griego. Él salió a predicar en sus fuerzas y a pelear con la razón y el conocimiento con otros. Y fue vencido en la elocuencia de los griegos. Pero cuando él fue revestido del poder de la revelación del Padre, no había nada que lo parara. Así dice la palabra. Por eso solamente la intimidad y la revelación del Espíritu es que nosotros iremos a establecer su reino, su gobierno. Y dice Habacuc 2:14. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Aquí estamos leyendo dos pasajes proféticos. Isaías anunciaba que la tierra está llena, él estará llena, no, él anunciaba en presente que está llena, porque él ya había anunciado al Mesías. Y él anunció al Mesías, anunció al Cristo, y él llenó la tierra con su gloria. Y Habacuc dice, será llena del conocimiento, porque es a través de nosotros. El conocimiento, o sea, el pensamiento, el razonamiento será lleno, ¿sí?, del conocimiento de la gloria. Todos vamos a entender, estamos entendiendo, entenderán que la gloria del Señor ya está aquí, es lo que quieren decir estos dos pasajes, y que nosotros debemos de operar en esta palabra y creer en esta palabra profética, de que donde nosotros pisemos estamos estableciendo el reino del Señor, y que estamos operando en esa persona para que esa persona llegue al conocimiento de la gloria del Señor, porque ese es cuando abrimos una célula, cuando abrimos un grupo, cuando abrimos nuestra boca, es para llevar de la gloria de Dios a otra persona, de la gracia de Dios a otra persona. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es la palabra ya está dada, la palabra fue dada, la palabra no muda, lo que cambian son los tiempos. Y eso es lo que tenemos que entender. El Señor, para terminar, el Señor, cuando estaba moviendo el pueblo en el desierto, el pueblo tuvo hambre, y Él les dio alimento, Él les dio el maná del cielo, pero les dijo, el maná del cielo es la palabra, pero Él dijo, coman solamente la porción diaria y no guarden para mañana. La palabra permanece, el alimento es la palabra. En ese tiempo les digo, coman lo de hoy y no guarden, porque yo mañana les vuelvo a dar. Pero ¿qué sucedió?
Cuando él estaba predicando para 5,000 y no había alimento, habían solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué pasó? De esos 5 panes, al final se recogieron 12, dijo, recojan la misma palabra, el mismo pan, pero aquí en el tiempo dice recojan. ¿Y por qué dice recojan y cuánto recogieron? Trigo puro, son 12 cestas que recogieron. Porque ya estaba el diseño era la estructura, eran 5 panes. 5 panes son los ministerios, 5 panes es lo que él tomó para desarrollar toda esa gran bendición. Los 5 panes, los 5 ministerios están dados para que desarrollemos esta obra, para que la estructuremos. Y se recogieron 12 cestas. ¿Qué quiere decir el 12? Gobierno, estructura, diseño. O sea que ya estaba cumplido, de los cinco ministerios salió el gobierno. O sea, se estableció ya la estructura y se recogieron cestas de panes para repartir, para seguir repartiendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se recogieron panes y no peces? Porque la palabra es el pan. Y el pan es lo que nosotros damos, el pan, la palabra de Dios. El alimento, el verbo se hizo carne, esa es la palabra, el pan, y no cesa el pan, pero la carne tiene que morir, la carne tiene que descansar, eso es lo que nos enseña, trigo puro. Por eso no quedaron peces, por eso no quedó carne, porque solo la palabra permanece para siempre, y es la palabra que nosotros tenemos que llevar. O sea, la palabra es la misma desde la creación, ¿sí? Pero cambió en un momento, en el desierto, pare allí porque no estaba el pan para ser repartido en ese momento, tenían que comerlo justo, porque en Cristo el pan fue partido para poder ser repartido, por eso allí está el diseño y se repartió y dieron 12 cestas más. Pero en esa antigüedad no podía funcionar ese diseño porque no estaba dado. Eso es lo que el Señor nos está llevando, a que nosotros, ya que tenemos todo el diseño, tenemos la palabra, tenemos todas las llaves, tenemos todas las herramientas, nosotros operemos conforme a Él. Y estemos en el lugar del trigo, estemos en el lugar de dar semilla para otros. Eso es lo que el Señor nos trae en esta mañana. Y vamos a orar por esto. Vamos a colocar esta palabra porque a eso es que somos llamados. Estamos recibiendo, y aquí recibimos, y aquí vimos pan y trigo en esta mañana. Tú verás qué comes. Si comes pan, es la misericordia de Dios. Si comes trigo, vas a llevar semilla. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Porque tu palabra es eterna, porque los cielos y la tierra pasan, Señor, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Porque eres el verbo, eres la palabra, eres lo que se encarna, porque ese pan es el que se encarna, Señor. Porque eres tú, eres la vida en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por cada persona aquí presente, Señor. Por cada familia que aquí se representa, Señor. Haznos, Señor, pozos para generaciones, Señor. Danos esa agua de vida, Señor, y clamamos de tu agua para que de nosotros, de nuestro interior, corran ríos de agua de vida para dar a otros, Señor. Porque a eso vinimos, Señor, a ser canales tuyos, a ser herramientas tuyas, a ser entes transformadores para esta sociedad, para nuestra familia, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Por tu palabra, Padre, que es fiel y verdadera, Señor. Hoy clamo, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, reposando en cada uno de ellos, Señor. Así como reposó en María, Señor, que allí Dios, Señor, germinó esa semilla que estaba en ella, Señor, que tú la colocaste en ella, Señor, pero era necesario que tu Espíritu reposara en ella, Señor. Que ese Espíritu que reposó en esos 150, Señor, para llenarnos del poder y de tu gloria, Señor, para ir y llevar tu evangelio, Señor, hoy esté reposando aquí, yo lo creo, Señor, que está reposando en cada vida nuestra, Señor.
que está llenando, Señor, que está creciendo ese Cristo, manifestándose ese Cristo, Señor, creciendo, Señor, en la medida y en la plenitud de Cristo, Señor, para que ya no vivamos en la carne, Señor, para que ya no vivamos sino en el Espíritu, Señor, para que ya no vivamos nosotros, sino tú en nosotros, Señor. Padre de la gloria, opera, Señor, en nuestra vida, cada día, Señor, ese mover de tu Espíritu, Señor. Por donde quiera que caminemos, Señor, sea tu Espíritu moviéndose, Padre de la gloria, para poder operar en nuestra ciudad, porque no es una coincidencia que nos hayas colocado en esta ciudad, Señor, porque ese es tu diseño, Señor, para establecer tu gobierno en esta tierra, Señor, para llenar la tierra del conocimiento de tu gloria, Señor, para llevar tu rostro, Señor, tu imagen en nosotros, porque soplaste en nosotros, Señor, nos diste vida, Señor, y a consecuencia de tu soplo llevamos tu imagen y tu semejanza, Señor, y nuestro prójimo debe ver tu imagen y tu semejanza en nosotros, Señor, para operar en esa dimensión tuya, Señor, para ser manifestadores de tu gloria, de tu gracia, Señor, para levantar a otros, Señor, para dar vida a esos huesos secos, Padre de la gloria. Injértanos, Señor, allí, que permanezcamos allí pegados a ti, porque sin ti nada podemos hacer, Señor, porque es tu Espíritu, Señor, es tu poder, porque no es nuestra fuerza, Señor, porque no podemos pedir fuego del cielo para consumir a otros, sino llénanos de tu amor y de tu gracia para dar a otros, Señor. Lava nuestros ojos, Señor, con colirio, Señor. Cúbrenos de tus vestiduras, Señor. Compramos de ti, Señor. Dices que compremos de ti tu palabra, Señor, como oro refinado, Señor. Y lava nuestros ojos con colirio, Señor, y vístenos de tu gloria, Padre de la gloria. Anhelamos de ti, Señor, cada día más. Estar en tu intimidad, Señor, para que sean revelados los cielos y podamos hacer aquí en la tierra tu voluntad, Señor. Hoy bendecimos hogar de oración, Señor. Bendecimos la familia, Señor, que tú has colocado, Señor, porque eres tú el que agrega, nosotros nos disponemos solamente, Señor. Porque eres tú el que das crecimiento. Apolos regó, pero tú das el crecimiento, Señor. Solo tú eres, Señor, la obra no es nuestra, sino tuya, Señor. Pero hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Hoy creemos, Señor, y lo declaramos, Señor, que vendrán, Señor, muchas personas, Señor, a hogar de oración, a recibir de ti, de tu doctrina, Señor, de tu palabra, de tu reino, Señor, porque es uno solo el Evangelio del reino. No viniste a predicar prosperidad, no viniste, Señor, a dar valores, a dar ética, Señor, solo viniste a traer un Evangelio que es el Evangelio del reino, que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Ese es el Evangelio, porque tú eres el reino, Señor, manifestado, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, por los jóvenes, por los niños, los que aún no vemos, Señor, que tú que ya enviaste, Señor, y que llegarán, Señor. Porque creo, Señor, que habrán líderes llenos de tu presencia y establecerán ese reino y multiplicarán esa semilla y darán fruto, porque lo creo, porque tu palabra es cierta y verdadera y en ella creo. Y creo en ti, Señor. Creo en mis hijos, Señor. Creo que llevarán y manifestarán el Evangelio, Señor. Creo que vendrán generaciones y que ellos serán de generación en generación, porque la palabra tuya es fiel y verdadera. Porque tu bendición es de generación y generación, y lo que estamos sembrando es para generaciones, Señor. Porque tu palabra se cumplirá, Señor. La tierra será llena de tu conocimiento, de la gloria tuya, Señor. Lo estoy creyendo, Señor. Porque en las universidades se cambiará ya la filosofía. El pensamiento del hombre será derribado y se levantarán, Señor, en el Espíritu, porque habrá una cátedra del Espíritu.
Porque hemos vivido siglos tras siglos de ceguera espiritual, Señor, porque nos enseñaron, Señor, de entrar en el Espíritu. Porque si nos hubieran enseñado de entrar en el Espíritu, veríamos generaciones transformadas, porque no estaríamos buscando a los hombres, sino que buscando tu intimidad, Señor, para hacer tu voluntad, y entonces la ciencia se revelaría, y usaríamos el cerebro al 100%, Señor, porque tú nos diseñaste para ser manifestadores, como lo dice tu palabra en Isaías 11, el Espíritu tuyo, Señor, esa llenura del Espíritu, ese Espíritu manifestado en 7 lámparas, Señor, es la llenura de tu Espíritu en esta generación, Señor, y yo lo creo, Señor, porque es la manera en que tú te revelarás al hombre y toda carne sellará tocada de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Reposa en estos hijos, Padre. Despiértalos, Señor. Despiértanos, Señor. Despierta generaciones a través de ellos. Despierta y creemos, Señor, que tú los despiertas, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí, Señor. No en vano estamos aquí, Señor. Estamos cumpliendo tu propósito, Señor. Estamos metiéndonos, Señor, en ti, en tu propósito. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Declaramos esta semana en bendición, Señor. Declaramos que habrá paz y gozo y justicia en nuestras vidas. Que tú alineas, Señor, nuestras vidas, y esta semana es de bendición, Señor. Y derramarás de los cielos, y provisión habrá, y salud habrá, y gozo habrá, y justicia habrá, Señor. Porque así lo creemos, porque en ti hay justicia, gozo y paz, Señor. Y esa paz es para todos ellos. Te doy la paz porque es la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como la paz que viene de los cielos, que es del Espíritu de Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.